Recientemente el Dr. Vegapunk comentó ciertas cositas referentes a uno de los misterios más interesantes de One Piece, el de la voluntad de los D, y es que durante su retransmisión nos reveló que los D son... y que entre ellos hay un... Ok, esto es una bromita, pero no se molesten conmigo, así lo escribió tal cual Oda en los capítulos del cierre de Egghead. Pero bueno, nadie puede negar que todo lo que rodea esa letra en los nombres de algunos personajes tiene una aura de misterio que hace que todos los que estemos atentos a la trama de la historia querramos descubrir qué diablos es lo que se esconde con ello, más aún cuando es una evidencia que esto está directamente involucrado al resto de secretos que existen en ese mundo, puesto que Roger descubrió que había detrás de la D al llegar a Locktel, sitio en donde se enteró de todo lo que el gobierno mundial quiere ocultar. Vamos, que toda esa información referente a los D es una pieza clave para el rompecabezas del misterio de esta obra. Sin embargo, a pesar de que se desconoce mayoritariamente qué hay detrás de todo esto, a lo largo de estos más de 1100 capítulos nos han ido revelando pequeñas cositas referentes a este tema. Evidentemente sería una tarea bastante fastidiosa reunir todo esto, por lo que en esta oportunidad les hice el trabajo sucio y recopilé toda la información que hemos visto hasta ahora de los D, así como también todas las cosas particulares que tienen los múltiples portadores de esa letra en su nombre. Y habiendo dicho esto, no le demos más vueltas a esta intro. Tú puedes llamarme Napo y hoy hablaremos acerca de todo lo referente a las familias de los D, así que empecemos. Bien, empecemos con una de las familias más importantes de esta historia, los Monkey D. Estos han sido bastante trascendentales para la trama debido a que siempre andan metidos en algún tipo de conflicto, cosa que refleja una de las características propias de los que llevan esa letra en su nombre, y es que esa gente no se puede quedar tranquila. Vamos, siempre tienen que andar metidos en algún problema o generando algún conflicto. Pero ya hablando en serio, los D tienden a ser valientes o, definiéndolo de una forma más general, echados para adelante, como decimos en mi país. Vamos, que esa gente tiende a tener una iniciativa al momento de realizar una acción trascendental tanto para su vida como para las del resto. Dicho lo cual, el primer integrante de esta familia de quien hablamos es Monkey D. Garp, un tipo que se alistó en la marina en su juventud y que actualmente es considerado el mejor integrante de la organización. De hecho, es el mejor de toda la historia, siendo esta otra característica interesante de los D, el resaltar mucho en los sitios donde se encuentren, esto por su naturaleza que les comenté hace rato. Además, a esto hay que sumarle una voluntad bastante fuerte, la cual tiende a trasladarse en los terrenos de combate, siendo este el caso de Garp, que como bien vimos en uno de los últimos episodios del anime, fue capaz de pegar un puñetazo a una isla generando una explosión de proporciones bíblicas. Vamos, que los D también tienden a ser bastante poderosos en combate, aunque bueno, en algunos casos no tanto. Pero bueno, más allá de esto también está el caso de que los D son denominados como los enemigos naturales de los dioses. Esto es un dicho que con el tiempo hemos entendido que se refieren a los dragones celestiales como los dioses, y tomando en cuenta esto, puede llegar a sonar contradictorio que Garp, siendo un D, trabaje para una organización que actúe a favor de los dragones celestiales. Sin embargo, esto se debe a que el héroe de la marina se mantuvo ahí para buscar lo que él considera un bien mayor, el cual es combatir a los piratas, y a pesar de que su objetivo también es defender a los Tenryubito, este reniega de ello e incluso llegó a rechazar el puesto de almirante de la marina para no tener que recibir órdenes directas de ellos, por lo que a su manera él rechazó a los dioses a pesar de estar en la marina. Pero ahora hablemos un poco de su hijo, Monkey D. Dragon. Este tipo sí que fue mucho menos tibio, ya que al igual que su padre también fue un marín, pero posteriormente desertó, supongo que al ver toda la corrupción que había en la organización para la que trabajaba, y formó por sí mismo al ejército revolucionario, con el cual planea derrocar a los dragones celestiales, siendo esto una clara evidencia de que los D son los enemigos naturales de los dioses. Actualmente Dragon y su bando están confrontando directamente a Mary Joyce, la tierra en donde vive esa gente, cortando las vías de recursos alimenticios que van hacia el lugar. Vamos, que quieren debilitar a sus enemigos haciéndoles pasar hambre, y esto eventualmente generará un conflicto bastante interesante. Pero pasemos del Monkey D que menos ha aparecido al que más, por lo que hablaremos ahora de Monkey D. Luffy. Ya habiendo escuchado todas las características que mencioné, seguro que se les habrá venido a la mente Luffy en al menos una de ellas, y es que este tipo las tiene todas, ya que suele ser muy echado hacia adelante, también posee una voluntad sumamente fuerte y encima es literalmente el enemigo natural de los dioses, cosa totalmente demostrable en el arco de Skypiea, donde era el counter de quien se hacía pasar por uno al ser de goma, aunque bueno, realmente en esta historia todos los denominados como tal se hacen pasar por dioses. Pero bueno, realmente la característica más destacable que tiene Luffy de los D, a mi parecer, es la de que siempre anda metido en un problema, generando así cambios drásticos en los sitios por donde pasa. Esto lo podemos ver en pequeños cambios como lo que hizo en Arlong Park tras derrotar al Gyojin, como a gran escala con lo que hizo en Arabasta al ayudar a detener a una guerra civil, en Dressrosa al desvelar que Doflamingo era un gobernante malvado y derrocarlo, o en Wano sacando del poder a Kaido aplicándole la puñoterapia. Además, también ha estado presente en varios incidentes donde fue el detonante de los mismos, como lo ocurrido en Enies Lobby al salvar a Robin, en Shabondi al golpear a un Tenryubito, o en Egghead al confrontar
para el gobierno intentando salvar a Vegapunk. Vamos, que este tipo siempre anda en algún problema. Sogeking, explótame esa bandera. Con mucho gusto. Pero ya yo te he dicho 1.000.000 de veces que te la lleves, que a mí no me importa. Es que no nos vamos de aquí sin armar un desorden. ¡Diablo! Ahora vamos a tener que fajarnos a la trompa. ¡Pues no la vamos a la trompa! Y antes de continuar, por aquí les estaré dejando un video en donde les resumí y expliqué toda la historia de Monkey D. Garp. Échenle un ojo que con eso me apoyan un montón. Dicho esto, ahora que tenemos una idea bastante general de los D, también debemos contrastarla, porque no todos son unos locos. Bueno, a su manera todos lo son, pero me explico. No todos son unos psicópatas como Luffy o Garp. Y para contrastar ahora hablaremos de una de las familias de los D que dieron inicio a todo el problema del siglo vacío y eso, los Nefertari D. Verán, de estos tipos recientemente se nos reveló que también eran portadores de esa letra, ya que antes ni lo sabíamos. Pero bueno, esta familia lleva siglos siendo la gobernante del reino de Arabasta, desde antes del siglo vacío de hecho, y en el conflicto que dio inicio a ese periodo de tiempo, es decir, en la Gran Guerra, ellos también participaron. Qué raro, ¿no? Unos D metidos en un problema. Vaya, qué novedad. Espérate que me sorprendo, espérate. ¡Qué sorpresa! Lo curioso de todo esto es que en un principio esta familia estuvo del bando de los malos, formando parte de los 20 reyes fundadores del gobierno mundial. No obstante, eventualmente la representante de esa familia de aquel entonces, es decir, la reina Nefertari D. Lily, tras haber derrotado en conjunto con sus aliados al Gran Reino, se negó a trasladarse a Mary Joyce junto con el resto de reyes, y luego de hacerlo curiosamente desapareció. Nadie supo de su paradero. Qué curioso, ¿no? Evidentemente el resto la quiso silenciar por alguna razón. No obstante, no pudieron hacerlo del todo, ya que por palabras del propio Imu, que estuvo presente en aquel entonces, ella fue la responsable de que se esparcieran los poneglyphs por todo el mundo. Ya saben, las piedras que cuentan la historia del siglo vacío, por lo que a su manera, al igual que Garp, esta estando en el bando de los dioses, se opuso a ellos, solo que al igual que Dragon, ella fue mucho menos pecho frío que el puños explosivos. Pero bueno, por otro lado, Lily dejó escrita una carta que posteriormente sería pasada de generación en generación, llegando hasta las manos del rey Nefertari D. Cobra, quien tuvo las bolas de ir a contárselo a los miembros del Gorosei en Mary Joyce. Vamos, o ese tipo era muy valiente o estaba loco. En cualquiera de los casos, ambas cosas son propias de los D. Pero bueno, este tipo como pudo, tras confirmar esa información al conversar con Imu y los del Gorosei, consiguió hacer que Sabo, quien también estaba ahí, se escapara con esa información, la cual pidió que fuera contada a Luffy y a su hija Vivi, siendo esta una clara demostración de que estos tipos tienen una voluntad increíble al momento de oponerse a ese estatus que denominan como dioses. Pero bueno, aprovechando que estamos hablando de Cobra, con él se desmintió recientemente esa creencia que había en el fandom de que los D siempre sonríen al estirar la pata, ya que la última vez que le vimos estaba a punto de irse con San Pedro y muy feliz la verdad es que no se veía, aunque bueno, también hemos visto a otros D en situaciones donde su vida corría riesgo y no se rieron como Clover o Teach, pero que en resumen, no todos los D sonríen antes de estirar la pata, y si así lo fuera, personajes como Belemer que no tienen nada que ver con esto también fueran uno de ellos. Dicho esto, la última heredera de este linaje de Nefertaris es Vivi, la actual princesa de Arabasta. Esta muchacha actualmente está siendo buscada por Imu, ya que al parecer es idéntica a su antepasada Lily. Esto más allá de la broma de que todas las mujeres en One Piece se parecen, claro está. Vivi, quien es hija de Cobra y de Titi, sí, su mamá se llamaba Titi, desarrolló un fuerte sentido de diplomacia desde pequeña, y esto seguramente le llevará a ser ese poder político que eventualmente necesitará la oposición al gobierno mundial en la guerra final. Por su parte, ella también ha demostrado cierta inclinación hacia la aventura, ya que tuvo un dilema al momento de elegir si seguir siendo parte del gobierno de Arabasta o si irse junto a Luffy acompañándole en su aventura. Sumado a esto, ella no es una gobernante típica, ya que tiende a moverse entre los habitantes de su país, siendo así bastante querida por ellos debido a esa cercanía. Vamos, que a pesar de ser parte de la nobleza, no se comporta como tal, incluso así los D tienden a destacar. Mira, muchachos del diablo, ¿quién te dijo a ti que yo te iba a cocinar? Pero hablando de destacar, uno de los D que llama más la atención tanto dentro de su mundo como en el fandom es Marshall D. Teach. Esto porque actualmente, al igual que Luffy, es uno de los 4 emperadores del mar. A su manera, este personaje también posee varias características propias de este grupo tan particular de personajes. Por ejemplo, él es bastante cobarde, y eso no se puede negar, pero incluso a pesar de ello sabe abrirse camino tirando hacia adelante a través de planes que se valen de aprovecharse de los puntos o momentos débiles de sus enemigos para derrotarlos. Esto lo pudimos ver en el caso de su enfrentamiento con Barba Blanca, donde se notó que llevaba rato buscando la oportunidad de quedarse con los poderes de su fruta, y esperó hasta que le vio lo suficientemente débil como para que no le costara tanto mandarlo con San Pedro y quedarse con ella. Y aprovechando que ya estamos hablando de esto, Teach tiene la particularidad de que su cuerpo es capaz de aguantar más de un poder de fruta del diablo. Como ya se nos explicó en un principio de la historia, los personajes solo pueden tener la habilidad de una fruta del diablo, ya que solo se pueden comer una, pero en su caso particular él evita esa limitante por alguna razón desconocida. No me extrañaría que esto se deba a que es un D, ya que a fin de cuentas esa
esta gente es muy particular. Por otro lado, Teach tiene una fuerte voluntad y también un respeto hacia los objetivos en general, ya que él mismo dijo que los sueños de los hombres nunca mueren. Ahora, eso no le impide pisotear a los que entran en conflicto con sus objetivos, pero esta postura es interesante, puesto que existen muchos otros D que también han demostrado esa fuerte convicción porque se logre lo que se proponen, la cual trasciende las vidas de quienes le suceden con todo este tema de la voluntad heredada. Actualmente Teach posee la ambición de convertirse en el rey del mundo entero, y puede que esta voluntad o sueño haya sido heredado del que en teoría sería su predecesor, Rox D. Shevick, otro D de otra familia. Verán, es muy común que las voluntades se hereden entre personajes que no tienen nada que ver, por lo que no sería de extrañar que ese objetivo que tuvo previamente un Rox D ahora lo posee un Marshall D. Y es que sí, gente, según Sengoku, Shevick tenía como objetivo convertirse en el gobernante del mundo, además de también una fascinación por esa historia oculta que existe en su mundo, misma que actualmente posee Teach. Pero bueno, Shevick, como buen D, fue el protagonista de un gran acontecimiento en su mundo, el incidente de God Valley, sitio en donde fue el enemigo natural de los dioses, ya que atentó en contra de los Tenryubito del lugar por algún motivo. Este tipo tuvo una voluntad tan poderosa que Monkey D. Garp y Goldie Roger tuvieron que aliarse para poder derrotarle, y de la misma manera fue lo suficientemente carismático como para que otros piratas con grandes voluntades como Kaido, Big Mom y Barba Blanca se doblegaran ante él formando parte de su banda. Vamos, un día a toda regla. De él no se sabe mucho del momento, por lo que podríamos intuir que tendrá muchas más cosas importantes que le vinculen al lore de esta historia, cosa que se nos indica de forma indirecta a través del ocultismo con el que el gobierno mundial y la marina le tratan, y es que estos han intentado borrarle de la historia. Esto podría haber sido porque eso de andar queriendo convertirse en el rey del mundo es algo sumamente problemático, ya que el gobierno intenta ocultar la existencia de Imu, quien gobierna todo desde las sombras. Y hablando de este ocultismo curioso, es cuanto menos interesante ver qué narrativa se inventó esta gente con el tema de los D, ya que a los niños en Mary Joyce se les dice que si se portan mal serán devorados por estos personajes. Vamos, que para ellos los D son los malos de la película. No obstante, Imu nos comentó en su reunión con Cobra que esta letra es más una especie de etiqueta que se colocaron los enemigos de la alianza que confrontó al Gran Reino, por lo que podría decirse que más que haber un parentesco sanguíneo entre todas estas familias, más bien hubo una especie de alianza que acabó siendo simbolizada por esa letra. Vamos, que si ibas en contra de esa gente, acababas siendo un D. Por otro lado, Imu también comentó que actualmente estos eran cascarones vacíos, ya que no conocían todo el contexto que les daba importancia a esa letra. Sin embargo, nosotros como espectadores sabemos de sobremanera que la propia naturaleza conflictiva de estos eventualmente les llevará a descubrirla, ya que así como en su momento Shevick anheló enterarse de esos secretos y Roger los acabó descubriendo, otros de estos personajes también lo sabrán y dejarán de ser esos cascarones vacíos según la definición de Imu. Muchachones, llegamos a la última isla y le vamos a poner un nombre. ¿Y qué nombre le vamos a poner, capitán? La caja de leche. La caja de leche. Pues si no le gustó ese, le vamos a poner SINGA. Una vaina. Singa. Sesión inolvidable de nuestra gran aventura. Capitán, pero póngale la tela a la vaina. Y esperen un momento, por aquí les estaré dejando un video en donde les organicé a todos los arcos de One Piece desde el peor hasta el mejor. Está perfecto para ponerlo de fondo mientras hacen sus quehaceres, así que échenle un vistazo cuando estén en eso. Pero ya que hablamos de ese impulso por descubrir lo desconocido, creo que es oportuno mencionar a tres representantes de familias que también llevan una D en sus nombres. Estos son Law, Saul y Clover, pero empecemos por este último, Claw D. Clover. Este tipo en un principio era un navegante que buscaba investigar todo lo que se le atravesara, y esto le llevó tanto a él como a su hermano a enterarse de que existía un periodo de tiempo al que intentaron borrar de la historia, el siglo vacío, cosa que les trajo problemas hasta el punto en el que eliminaron a su hermano. Clover se salvó solamente porque ocultó tener un parentesco con él, vamos, que ocultó tener una D en su nombre. Ahora, un personaje común y corriente habría asumido esa represalia y se hubiera alejado de ese tipo de temas. Sin embargo, Clover llevaba una D, aunque él lo intentara ocultar, y esto le empujó a seguir investigando de esos temas, llegando incluso a crear un grupo de investigaciones también conocido como arqueólogos, que con el tiempo crearon una gran biblioteca en la isla de Ohara, pasando a ser los eruditos del lugar. A escondidas, estos investigaban cosas del siglo vacío, llegando incluso a conseguir un poneglyph, con el cual pudieron descifrar el idioma antiguo tallado en él. Gracias a esto recopilaron mucha información referente al siglo vacío, la cual almacenaron secretamente en su biblioteca. No obstante, eventualmente estos fueron descubiertos y el gobierno les silenció. Como buen D, Clover fue el líder de todo este grupo y estiró la pata por su convicción. Eso sí, al igual que pasó con Shevick, su voluntad fue heredada por varios otros personajes tanto directa como indirectamente, y de eso hablaremos ya mismo, puesto que Jaguar D. Saul de forma indirecta lo hizo tras sobrevivir al incidente de Ohara y recuperar todos los libros que los eruditos intentaron salvar, lanzando
llevándolos a un pozo subterráneo en la isla mientras esta estaba siendo bombardeada. Saúl llamó a sus compañeros gigantes para que le ayudaran a buscarlos y posteriormente los guardó en una biblioteca creada por él mismo en Elbaf. Como dato curioso, en un principio Saúl fue un marín, pero eventualmente esa voluntad e ímpetu propia de los Dee le llevaría a ir en contra del gobierno mundial. ¡Wow! Eso la verdad es que no te deja tan bien, Garp. Pero bueno, actualmente su paradero es desconocido, pero intuimos que estará en Elbaf. Por otro lado, gracias a él sabemos que no todos los Dee son humanos, ya que pertenece a la raza de los gigantes. Debido a esto podemos plantear como posibilidad que existan otros Dee que sean Lunarias, Minks, Gyojins, Tritones o incluso Buccaneers. Pero bueno, Saúl indirectamente heredó esa voluntad de Clover de querer revelar los secretos que escondía el gobierno, cosa que le hace ser otro enemigo natural de los dioses. Y de forma totalmente aislada, por su parte, Trafalgar D. Waterloo también lo hizo, ya que actualmente tiene como principal objetivo descubrir esos secretos que esconde la Dee en su nombre, cosa que eventualmente le llevará a obtener la misma respuesta que buscaba Clover y que encontró Roger. Como dato curioso, este deseo fue inspirado por un Tenryubito, ya que fue el propio Don Quijote Rocinante quien despertó esa duda en Law. De hecho, existen varios Don Quijote que parecían ser más Dee que Tenryubitos, puesto que Homing intentó salirse torpemente de ese status quo, y Miosgard se opuso a que Shirahoshi fuera tomada por la fuerza por uno de sus semejantes. Pero bueno, cositas curiosas. Otro dato interesante de Law es que este en un principio buscaba eliminar a Doflamingo, quien previamente fue un dragón celestial, y que de hecho se comportaba como uno cuando le conoció, por lo que eso de que sean enemigos por naturaleza se nota bastante aquí también. Ahora, si indagamos un poco en su familia, notaremos que realmente los Trafalgar D eran una familia de médicos en Flevans, un reino del North Blue, vamos, gente normal. Sin embargo, estos ocultaban llevar una D en su nombre, por lo que podría decirse que esta familia fue la perfecta definición de cascarones vacíos dada por Imu, ya que capaz ni conocían nada referente a su D y solo se preocupaban por ocultarla para llevar una vida normal. Luffy, ven acá que te quiero decir un secreto. Oye, pero no le diga a nadie, oíste. Ah, pues tú estás haciendo un error. ¿Cómo así? Porque mira, a mí no se me puede decir nada. El primero que yo le digo a Zoro y Zoro de una vez va y le dice a Goku. Pero quienes sí que definitivamente no eran personajes normales fueron los Gold D, siendo de hecho esta una de las familias más importantes de los D, o al menos en estas últimas décadas. Empecemos hablando de Goldie Roger. Este tipo de algún lugar se sacó un sombrero de paja, y eventualmente en torno a este le heredó su voluntad a un par de generaciones que a su manera estremecieron al mundo, ya que por un lado su sucesor directo, es decir Shanks el pelirrojo, acabó robando la fruta de Nika, misma que en su momento tuvo el Joy Boy, del cual hablaremos posteriormente, y que le dio a Monkey D. Luffy junto a su sombrero, motivándole a convertirse en un pirata y creando así el personaje más peligroso para el gobierno mundial. Vamos, que Roger armó un problema bastante grande, y todo esto por el sentido de aventura que tuvo desde joven, el cual le impulsó a recorrer el mundo. Por culpa de esto y de tener esa capacidad de percibir la voz de todas las cosas, la cual también tiene Luffy de hecho, eventualmente se motivó a investigar más acerca de los Poneglyph, cosa que le llevó a pisar Locktel, lugar en donde se enteró de todos los secretos del mundo, pero donde también confirmó que existía una especie de profecía que debía cumplirse en un periodo de tiempo determinado que no era en el que se encontraba, por lo que este se motivó a crear la gran era de la piratería, esto a través de su ejecución, donde antes de estirar la pata reveló que todos sus tesoros se encontraban en esa última isla, motivando así a que un montón de personajes indirectamente se posicionaran en contra del ocultismo que el gobierno mundial intentaba mantener en su mundo, ya que directa o indirectamente sus acciones harían que esos secretos tarde o temprano salieran a la luz al buscar dicho tesoro. Pero bueno, uno pensaría que Roger fue muy bueno con el mundo y que esperaba que ese personaje de la profecía saliera de la nada, pero la realidad es que esto no fue tan así, ya que Roger era sumamente egocéntrico, hasta el punto en el que él daba por hecho de que si él no era el protagonista de su profecía, su linaje sí que lo sería, por lo que decidió tener un hijo en los últimos meses de su vida y delegarle ese objetivo que quedó inconcluso en la última isla, por lo cual embarazó a Portgas D. Rouge, una tipa posiblemente igual de loca que él, ya que ya me dirán ustedes qué clase de cuerda tendría un hijo con un terrorista odiado por medio mundo que estaba a punto de estirar la pata. Pero bueno, ella también era una D de los Portgas, de la cual no sabemos prácticamente nada. Sin embargo, Rouge manifestó esa fortaleza física característica de algunos D con su resistencia al aguantar más de un año teniendo a Ace en su vientre para evitar que este fuera ejecutado por la marina, ya que se había filtrado que Roger había dejado descendencia y se ordenó exterminar a todos los bebés nacidos en ese periodo de tiempo en ese lugar. Vamos, que esta tipa era una dura a su manera, dicho lo cual, también estiró la pata tras dar a luz a Ace, y el cuidado del niño quedó a manos de Garp, quien nuevamente atentó en contra del estatus que desobedeció las órdenes
intenciones de eliminar la descendencia de Roger. Pero hablando de Ace, este heredó tanto el haki del conquistador de su padre como su fortaleza física y esa incapacidad de darle la espalda a sus enemigos cuando tenía a sus seres queridos cerca. No obstante, el ser hijo de Roger también le condiciona hasta el punto en el que creció siendo víctima del rencor que mucha gente le tenía a su padre, haciendo así que renegara del apellido Gold D y que usara más bien el Portgas D. Este eventualmente conoció a Luffy y presuntamente podríamos decir que Shanks llevó la fruta de Nika hacia el reino de Goa con intenciones de que el hijo de su capitán se la comiera. Pero esto es solo una suposición que toma muy en cuenta el deseo de Roger de que su hijo fuera el protagonista y el respeto de que Shanks le tenía a su capitán. Pero bueno, Ace destacó muchísimo al hacerse pirata y también participó en acontecimientos importantes de su mundo como el conflicto de la isla Banaro, donde peleó y posteriormente perdió contra Marshall D. Teach, y en la guerra de Marineford, donde fue ejecutado por ser el hijo de Roger usándolo como carnada por la marina para también eliminar a su capitán Barba Blanca, quien de hecho también conocía el secreto detrás de la D, ya que Roger antes de entregarse se lo contó. Dicho esto, la existencia de Ace marcó un antes y un después en su mundo, ya que Marineford generó grandes cambios en el mismo. Literalmente un emperador del mar estiró la pata y Teach tomó su lugar. Por otro lado, el puesto de almirante de flota pasó de ser ocupado por Sengoku a por su ejecutor Akainu, y Luffy maduró muchísimo tras haber perdido a su hermano adoptivo, por lo que en temas de trascendencia, aunque a muchos les duela admitirlo, Ace tuvo muchísima en esta historia. Ahora, el que haya estirado la pata nos demuestra que igual Roger no interpretó del todo bien lo que leyó en Locktail, puesto que con esto se reafirmó que el protagonista de esa profecía era Luffy y no Ace, ya que este sí que heredó la voluntad del Joy Boy, quien fue el personaje principal del siglo vacío y el máximo enemigo de los 20 reinos que tuvieron que aliarse para confrontarlo. No me cabe duda de que este tipo también fue un D, porque vamos, tenía la misma fruta que Luffy, llevaba un sombrero de paja al igual que este último y que Roger, tuvo el haki más poderoso visto hasta el momento. Es evidente que Joy Boy acabará siendo un D. Sin embargo, ¿a qué familia perteneció? A mí personalmente me gustaría que este fuera un Gold D al igual que Roger y Ace. Esto para que se demuestre que la voluntad heredada es independiente al linaje sanguíneo de los personajes y que el puesto de elegido se ocupe más por un tema de actitud que por ser hijo de o descendiente de. Dicho esto, aprovecho para desmentir aquello de que Joy Boy y Nika son el mismo personaje, ya que en la silueta de este último se nos mostró cómo portaba una espada y una lanza, mientras que en las que hemos visto del Joy Boy hasta ahora, este más bien pelea con sus puños y no muestra ningún tipo de armas. Ahora, hablando de Nika, este personaje seguramente también sea un D, cosa que podría sonar contradictoria si tomamos en cuenta que actualmente es considerado un dios. Sin embargo, si analizamos la razón del por qué se le conoce como tal, nos daremos cuenta de que es una deidad libertadora, es decir, en un momento fue alguien que por sus acciones en contra de lo que sea que en ese momento oprimía al mundo pasó a ser una leyenda que representa la libertad, comportamiento bastante característico de varios D. Dicho esto, en el mundo de One Piece se nos ha dado a entender en múltiples oportunidades que ser un dios es algo que va más ligado a la percepción que tienen los demás sobre el personaje en cuestión que el hecho de literalmente ser un dios. Eso lo vimos en casos como el de Enel, los Tenryubito o incluso con el propio Usopp, así que tomando en cuenta todo esto seguramente Nika también haya sido un D, y en este caso yo diría que sería Monkey D. Nika, por aquello de que suena bastante bien. ¿No tienes otro lugar donde decir estupideces? No, hoy no. Pero antes de seguir por aquí les estaré dejando un video de los 10 mejores usuarios de haki de la historia. Échenle un ojo que seguro que les gustará. Y bueno gente, ya que entramos en terreno de suposiciones, existen otros personajes que también podrían ser D. Vamos, que Oda más adelante podría marcarse un Nefertari con ellos y revelarnos que siempre tuvieron esa letra en sus nombres, siendo posibles casos de esto los Kozuki, ya que ellos en teoría fueron los creadores de los Poneglyph y por tanto también fueron en contra de los 20 reinos del siglo vacío. Aparte, Oden y Momo tienen esa misma capacidad de escuchar la voz de todas las cosas que también tienen Roger y Luffy. De hecho, Momo es capaz de ordenar a Zunisha qué hacer, algo que si lo pensamos es bastante propio de un D. Por otro lado, también diría que la familia de gobernantes del reino Ryugu, es decir, los reyes de la isla Gyojin, también podrían ser Ds, ya que la Poseidón del siglo vacío estaba aliada con el Joy Boy y por ende actuaba en contra de los 20 reinos. Eso haría que Shirahoshi, por ejemplo, sea una D. Y por último, por aquello de que busca descubrir los secretos del siglo vacío, no me sorprende que Robin también lo fuera. De momento desconocemos quién fue su padre, solo sabemos que desapareció y que era un arqueólogo, así que posibilidades hay. Estaría curioso que su padre fuera un Marshall D. Ahora, para ir cerrando, existen teorías que indican que Imu también será un D, pero yo personalmente lo dudo, ya que por la forma en la que él se instauró en el poder y se ha mantenido difiere mucho de los ideales en los que cree Teach y en los que seguramente creyó Shebeck, los cuales también tenían ese deseo. Así que dudo mucho que eventualmente se revele que el nombre completo del máximo gobernante mundial sea Imu Dinerona o algo por el estilo. Y bueno gente, eso fue todo lo referente a los D. Espero que les haya gustado el video, déjenme en los comentarios cuál es su D favorito. Yo por mi parte por aquí les estaré dejando otro en donde organicé todas las peleas de Luffy desde la peor hasta la mejor. Échenle un ojo que seguro que les gustará. Y ahora sí, sin nada más que decir, tú puedes llamarme Napo y nos vemos en el siguiente video.